En Quién y Qué, J. Enrique Ríos. No voy a hacerle ninguna presentación porque lo que quiero es que los nuevos periodistas, es que los empresarios, es que la gente que nos ve en todo el país conozca este personaje por una razón muy sencilla. J, bienvenido a Quién y Qué. Gracias, César. Fantástico que podamos hablar de estos temas y más en este momento. J, después le contamos a nuestra audiencia de qué se trata, pero empecemos por el momento más difícil de tu vida. Estuviste lejos de este mundo como 6 días en Australia. ¿A qué se debió eso? No, esa fue mi quinta muerte. Me había muerto 4 veces antes. Muerto de perder el sentido, de estar en lo que llamarían ahora una UCI, inconsciente. Primero fue en el 63 en una vuelta a Colombia, que se buscó el carro en el que yo viajaba como periodista. Después me dio una isquemia cerebral y después me dio un infarto. Estuve perdido. Y en Australia, en el 2014, me dio algo que se llama pancreatitis aguda hemorrágica. Los médicos allá me decían que quién era yo. Y ¿por qué me preguntas eso, médico? Me dice, porque es que es muy difícil que una persona se salve de este problema. Se salvan 5 de cada 100 pacientes. Y usted es uno de esos 5 pacientes. ¿Y usted qué estaba haciendo por allá? Yo estaba en Australia en una reunión de los Rotarios, reunión mundial rotaria, convención mundial rotaria. Yo soy rotario. El rotarismo me salvó a mí en la viudez cuando murió mi esposa, que estaba perdido, sin saber para dónde coger, y me encontré con un amigo en una cola de cine y le conté, tu solución es que te metas a los Rotarios. Yo no sabía qué era esa cosa. Un grupo de amigos que se juntan cada 8 días para ver cómo sirven a otras personas que lo necesitan. Y se hacen amigos verdaderamente. Allá supe yo que eran los Rotarios. Empezaron a llegar Rotarios cuando supieron que yo estaba hospitalizado y entraban por las ventanas, por donde fuera, a ver qué necesitaba. Médicos, abogados, de todo. Yo me imagino que ese fue su primer viaje en la vida. No, ese era el último. Desde 1982 yo estoy recorriendo el mundo detrás de las asambleas del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, a raíz de la crisis de la deuda del 82. Bueno, Jota, venga, yo le pregunto una cosita mejor para que sí vamos situando ya mucho más a la gente que nos está viendo. ¿Cuántos premios de periodismo económico se ha ganado usted y si se acuerda cuáles? Difícil porque saliste larga. Empecemos con el Simón Bolívar, que lo gané 4 veces. La beca Josh Canning, que consistía en un semestre en Londres estudiando periodismo económico, que la gané una vez porque eso no se puede repetir. El premio de la Bolsa de Valores de Bogotá, que era un premio que ofrecía la Bolsa de Valores de Bogotá de inversión para periodistas económicos, en donde nos ponían con 100 millones de pesos a mover la bolsa, y el que le lograra mayor rentabilidad a esos 100 millones, ese ganaba el premio. Yo le conseguí 75% de rentabilidad a mi inversión y el segundo consiguió el 12%. Entonces yo no participé en el segundo premio porque pensé que ya estaba fuera de concurso y me dijeron, ¿usted por qué no participó en el segundo? Y no, es que como yo me gané el primero y pensé que ya no tenía chance, no tenía cabida, ni usted hubiera podido participar. Y bueno, yo participo en el segundo, en el tercero. Participé en el tercero y participé en el cuarto y participé en el quinto y me lo gané todo. Y entonces la gente empezó a preguntar, bueno, ¿usted cómo invierte? ¿Cómo logra tanto rendimiento? Y yo le digo, bueno, pues es que yo estoy estudiando bolsa desde hace muchos años. Cuando yo empecé el noticiero económico antioqueño en el 75, me fui para la bolsa a ver eso cómo funcionaba y allá aprendí cómo se suben las acciones y cómo se bajan y por qué suben y por qué bajan y cuándo uno tiene que comprar y cuándo uno tiene que vender. Jota, contémosle ahora sí a toda la audiencia de Quién y Qué en el país, que la persona con la que estamos hablando es el periodista económico más laureado del país, con 45 años de ejercicio profesional, al tiempo con una mezcla que al principio generaba mucho erizamiento en la piel de sus colegas de la época, y que es la mezcla de periodista y empresario, sin que lo uno sea condicionamiento de lo otro. Lo más breve que pueda, explíqueme eso y por qué después de 45 años cierra. Bueno, 45 años en el área económica.
Noticiero Económico Antioqueño se fundó el 1 de mayo de 1975, pero yo empecé a hacer periodismo desde 1958 como periodista deportivo. Yo era corredor de bicicletas. Entonces corría y ganaba, perdía lo que fuera, pero cada 8 días iba a un periódico y hacía la crónica. A raíz de eso, pues fui aprendiendo, me enseñaron mucho en el periódico. Yo no estudié en ninguna universidad, yo soy empírico. Soy profesor, alumno de la Universidad de la Vida. Y a raíz de eso, la revista Vea Deportes me llamó a que les escribiera, les dirigiera la revista y les escribiera en el año 75. Estuve hasta el año 72, del 65 al 72, escribiendo de deportes y dirigiendo la revista. Esa fue una carrera muy linda porque ahí terminó mi vida como cronista deportivo. ¿Por qué terminó? Porque me echaron de allá. Los anunciadores y algunos amigos lectores decían que como yo había hecho una campaña contra el doping y había salido el control de doping, entonces con eso me gané muchos enemigos. Entonces dijeron, si Jota sigue yendo a la vuelta, no patrocinamos, sino mejor me sacaron de allá, gracias a Dios. Bueno, pero es que a usted le ha gustado ser primero, y resulta que en el ciclismo sí no podía ser primero, porque nada más ni nada menos era contemporáneo de Cochise, de Iñato Suárez y de otros de esos monstruos. Cochise y Iñato Suárez fueron discípulos míos. Yo tenía un club de ciclismo que se llamaba el Semillero Club. Y como la palabra lo dice, era un semillero encargado de conseguir muchachos nuevos que suplieran a los ases de la licuadora antioqueña, que ya estaban en su ocaso. Voy a empezar su ocaso. Entonces yo con el tema de que con quién los íbamos a reemplazar, fui a la liga y los convencí de que los primeros, así nos llamábamos los muchachos mensajeros, yo era mensajero, teníamos que hacer carreras o que nos hicieran carreras y no quisieron. Entonces yo empecé a hacer carreras piratas. Y de ahí salió Cochise, Suárez, Jalay Buitrago, Giovanni Jiménez, Raúl Mesa, toda una generación de ciclistas, una segunda generación. Y después hicimos un experimento muy lindo que fue la cruzada, en donde decíamos, queremos sacar ciclistas nuevos y distintos. Y sacamos ciclistas nuevos y distintos con una técnica que no existía aquí, que yo me la inventé, que Guido Costa, que era el entrenador más famoso del mundo en esa época, me la rubricó y me dijo, usted está haciendo una cosa espectacular, en donde hicimos planes para entrenar que no los tenían los entrenadores. Eso fue una época muy linda. Bueno, pero entonces pasa por el ciclismo, crea el club deportivo, después es periodista deportivo y después, obviamente, lo que nos ha contado, lo sacan. ¿Cómo entra el periodismo y por qué el periodismo económico, que me imagino que hace 45 años sonaba bastante raro? En esa época, año 1975, no había periodismo económico propiamente dicho. Estaban los boletines que sacaban las empresas y los periódicos los publicaban tal cual. Entonces, cuando me echaron a mí de RCN, porque yo era director del noticiero de RCN en Barranquilla, yo dije, bueno, voy a inventar algo de donde no me pueden echar. Entonces salió el noticiero económico. Se inventó y ahí nadie me ha podido echar. ¿Y dónde empezó? ¿En qué emisora? ¿Y con quién era su compañero? ¿Cómo eran esos tiempos? Esa es una historia muy fuerte. Digo fuerte porque la primera opción cuando yo vine a buscar trabajo en Medellín era el colombiano y fui al colombiano y me tiraron la puerta en la cara diciéndome, no, es que aquí no colocamos ya sino egresados y usted es empírico. Y yo le dije, hombre, pues yo tengo mucha experiencia. No le valió el cuento y me fui entonces para mi segunda opción, que era Clarín, con Miguel Zapata Restrepo, un periodista muy famoso y un noticiero muy famoso. Y Miguel me dijo, hombre, aquí no hay forma porque es que este es un noticiero pequeño y no hay forma. Y yo, no, pues, yo hago lo que sea. Entonces, no, digo, esperen a ver. Les hice lo que se llama un sitio. Iba todos los días allá, me sentaba a ver los periódicos por si resultaba algún chance, alguna emergencia. Hasta que el jefe de redacción me dijo, hombre, es mejor que no venga porque es que me molesta mucho verlo ahí sentado sin hacer nada y todas esas cosas. Cuando haya alguna cosa yo lo llamo y no, pues, dígame si hay alguna cosa. Hay alguna cosa, pero usted no sirve para eso. ¿Qué hay para hacer? Y me dijo, Crónica Roja. Él no sabía que yo en el correo había ganado la medalla de la policía como con las mejores crónicas judiciales y rojas en la primera etapa, años mucho antes. Él creía que yo no era sino redactor deportivo. Y me dijo, bueno, listo,
¿quiere hacer crónica roja? Le digo, yo le hago crónica roja. Me dijo, pero hay un segundo problema, que el pago aquí son 1.400 pesos. Y yo le dije, no es problema. Yo venía a ganar en RCN 11.000 pesos. Y me dijo, ¿y usted va a trabajar por 1.400? Y yo dije, claro, tengo problemas, yo tengo unos ahorros. Y a los 15 o 20 días me estaban llamando del colombiano. Me dijo, hombre, usted está haciendo una cosa espectacular en Clarín. Venga, trabaje con nosotros en un espacio que tenemos en una emisora, grupo radial, se llama SAR, Servicio Antioqueño de Radiodifusión. Y yo le digo, bueno, ¿cuánto me van a pagar? Y me dijo, a usted en Clarín le están pagando 1.400, le vamos a pagar 2.000 pesos. Y no, págueme 12.000 y listo. Y no hubo arreglo. Después se arregló por 6.000 pesos mensuales y comisiones. Los primeros 3 años yo hice el noticiero. Bueno, me dijeron, ¿qué noticiero va a hacer? Y digo, bueno, es un noticiero económico. Me dijeron, me dijo Humberto López, Darío Arismendi, que eran los dueños del espacio en Caracol. Me dijo, eso no sirve, eso no lo escucha nadie, eso no lo entiende nadie. Y bueno, yo quiero hacer un noticiero de eso. Y bueno, pero usted es el responsable. Usted verá, si le va mal, el problema es suyo. Hicimos una plantilla de absolutamente un tema que nadie conocía, que nadie sabía, que yo ignoraba, pero tuvimos cosas muy lindas, como ir a donde los empresarios grandes, Fabio Echeverri Correa, Samuel Muñoz Duque, presidente nacional de Chocolates, Fabio Echeverri era presidente de la ANDI, Jorge Molina Moreno, presidente de Suramericana, Gilberto Echeverri Mejía, que era presidente de ProAntioquia, y les dije, bueno, yo quiero hacer esto. Pero usted no es economista, ¿cómo quiere hacer una cosa de económica? Yo no soy economista, pero ustedes tienen los mejores economistas, préstemelos. ¿Por qué? ¿Qué quiere hacer? Yo quiero hacer un noticiero didáctico. Los primeros 3 años fueron un noticiero didáctico con la ayuda de todos los economistas de esas empresas, me los prestaron todos. La Andy me puso a todos sus vicepresidentes a servicio y yo simplemente los llamaba a que nos explicaran qué era inflación, qué era ahorro, cómo se producía, qué era el dinero, cómo se generaba, todas esas historias y fuimos aprendiendo. Y obviamente le explicaron muy bien qué era utilidad bruta y qué era utilidad neta, que es la que tanto le gusta a usted en los balances propios y en los ajenos. Eso de los balances tiene una historia muy linda, porque yo no entendía que era un balance, entonces me fui para EAPIT y le dije al rector, me tengo este problema y necesito que usted me preste 2 profesores o un profesor que me expliquen cómo se lee un balance. Y me han entregado 2 profesores y me han puesto a estudiar o a mirar, no estudiando porque yo no soy de estudiar textos, a mirar cómo se leía un balance y por dónde había que empezar. Hombre, y yo aprendo eso fácil porque era una cosa explicada no desde el término de la técnica logística misma de la enseñanza, sino de la parte práctica. Y entonces se me van ocurriendo a mí cosas, como hacer cosas que nadie hacía en esa época, sacar de los balances series y sacar resultados. Hombre, ¿cuánto vende esta empresa por empresario, por empleado? ¿Cuánto gana por trabajador? Todas esas cosas. Y eso empezó a crear pues buena un análisis de gran economista. Hasta que me llamaron del colombiano. Allá iba, usted empieza a hacer análisis de economistas, análisis comparativos, tendencias y todo lo demás. Y ese periodismo que usted hacía radial se vuelve después un periodismo también de prensa. Pero vamos como para organizar un poquito. Dígame cuál es el orden de las radios donde usted ha estado a lo largo de estos 45 años, J. Enrique Ríos. Bueno, en Caracol estuve los 3 primeros años, mientras aprendía. Cuando aprendí me invitó el gerente de Radio Super, Jairo Restrepo López, muy audaz. Me dijo, véngase para acá y yo le regalo, usted me dirige el noticiero y yo le regalo el tiempo para que haga su propio noticiero. Usted me dirige el noticiero de noticias de Radio Super y yo le doy el espacio para que con eso le pago. Y yo le dije, no, págueme algo porque yo tengo de que vivir. Entonces hicimos un arreglo muy lindo, muy lindo. Pero ahí en Super estuve 15 años. Muy bien. Cuando estaba en Super me llamó Carlos Ardila Lule directamente. Yo lo veía en las asambleas, él ya sabía quién era y me mandó a recoger a la oficina y me invitó a su casa. Y me dijo, hombre, usted está haciendo un noticiero espectacular, ¿por qué no lo pasa para RCN? Yo le dije, doctor, me fascina, fantástico.
¿Y de ahí pasó a dónde? A la Cámara de Comercio, la emisora de la Cámara de Comercio en el 99, ahí está hace 21 años, la emisora de los empresarios. La emisora de los empresarios. Bueno, Jota, para los nuevos periodistas, para los que apenas arrancan su carrera, vamos a contestar algunos interrogantes de tantos que hemos conversado en la vida. ¿Se puede ser empresario y se puede ser periodista al mismo tiempo? A ver, esa pregunta me ha generado a mí muchos dolores de cabeza porque yo digo que sí, que debe ser así. Si un ingeniero puede crear una empresa para hacer obras de construcción y un médico puede crear una clínica para hacer atender a pacientes, una gran empresa. Cualquier profesional crea su propia empresa y le saca de ahí el modo de vivir. ¿Por qué un periodista no puede? Usted ha tenido siempre los grandes anunciantes de Antioquia y muchos del país. ¿Usted se Sí. vuelve amigo de los empresarios o es una buena relación sin amistad? ¿Cómo es eso? No, el negocio empieza con la amistad. Primero hay que hacer el amigo y después se hace al cliente. La mayoría de las veces, cuando uno ya tiene un empresario de amigo que le da confianza a uno y uno le da confianza a él, ya es el empresario el que dice, hombre, yo puedo hacer una sección, o que usted me haga una sección en el noticiero, cuánto vale y todas esas cosas, punto. Entonces, eso ha hecho, además ocurrieron cosas muy fantásticas que me han favorecido. Yo digo que yo tengo unos angelitos en el cielo impresionantes. La primera, la crisis financiera del año 84, 83, que empezó con Juratena, la caída de Juratena, que nosotros fuimos los que la descubrimos, que la denunciamos, que Morris Ordóñez, el superintendente, me llamaba y me decía, hombre, usted nos está creando un conflicto allá porque nos están presionando mucho por lo de Juratena. Yo le dije, maestro, ustedes tienen que intervenir esa empresa. Yo la vamos a intervenir. ¿La puedo publicar? No, no la puede publicar todavía. Y yo no podía publicar todavía y no la publicaba. Pero cualquier otro periodista sale por echar la chiva y la echa. Cuando la iban a intervenir me llamó y dije, la estamos interviniendo en este momento. Era un viernes por la noche, por la tarde, pero no la publiqué hoy. Publiqué la mañana y yo me dejo orientar y la publico por la mañana y se crea un despelote impresionante. Y empiezo yo a estudiar qué es una intervención, cómo funciona. Me consigo un abogado que lo nombran después como síndico de esa intervención. Y le digo, bueno, maestro, tenemos que explicarle a 44,000 ahorradores que hay aquí qué es esto y cómo va a funcionar. Y todos los días hablábamos del tema. Y eso se convirtió en una especie de guía para esos ahorradores. Y era la primera caída que había grande de financiero. Entonces eso me dio a mí mucha preponderancia entre los consumidores. Pero eso implica que también usted cumplía otra de las funciones del periodismo, que no solamente es informar, sino también formar. Y eso lo hizo en todos los años, 45. Bueno, el noticiero se convirtió en una escuela desde el primer día. Yo fui el primer alumno de esa escuela y era un alumno único porque yo tenía que hacer todo. Tenía que hacer las entrevistas, tenía que editar, tenía que hacer los libretos, porque una de las cosas que se diseñó era que el noticiero tenía que ser sobre libreto. Nunca improvisaba a nadie. Y leído a dos voces, además, con dos excelentes locutores. Carmen Riera fue la primera locutora del noticiero junto con Díaz Mateus, un cronista, un locutor muy bueno que hubo aquí, espectacular, que era el de Coltejer. Y eso ayudó a que fuéramos traduciendo, aprender a traducir la terminología económica que los economistas escriben, pero que nadie no lo entiende, sino ellos, a un lenguaje a la altura de todas las cabezas. Entonces nosotros decíamos noticiero económico antioqueño, periodismo económico a la altura de todas las cabezas. Y todo el mundo lo entendía, porque podíamos explicar en sencillo términos económicos o situaciones económicas. Más lo que ocurrió enseguida, la crisis que generó Jaime Miquelsen Uribe con la intención de las tomas hostiles a empresas antioqueñas. Yo seguí eso de cerca y era amigo de Jaime Miquelsen Uribe y era amigo de los empresarios antioqueños. Justo cuando se da eso que se denominó sindicato antioqueño, justamente para enfrentar esa toma que usted y los de periodistas la empezaron a adjetivar como la toma hostil. La denominación de sindicato antioqueño me la deben a mí, yo la creé. Cuando yo entendí qué era lo que estaban los antioqueños haciendo para defenderse, lo denominé sindicato, hicieron un sindicato para defenderse de Jaime Miquelsen Uribe. Y de ahí salió la palabra sindicato y nosotros decíamos sindicato antioqueño.
Y había otra cosa, como el Club Unión era el sitio de reuniones, el Club Unión de Medellín, yo empecé a llamar el Club Unión el establo. Se reúnen allá todas las vacas sagradas. La expresión vacas sagradas, que yo la había leído en lo de los indios, y había visto una película de Gandhi cuando la revolución que él armó allá y todas esas cosas, a mí me trabajó mucho el tema de vacas sagradas, entonces bauticé a los cacaos de aquí, que es otra expresión que nosotros inventamos. Eso es lo que le quería preguntar, el tema de los cacaos, porque usted además después, cuando se vuelve un escritor ya de libros, hace un libro que es sobre los cacaos, que son los empresarios grandes, y luego sobre los hijos de los cacaos. ¿Ese término cacao realmente era de la jerga periodística general o realmente es creación? No. Eso nació de aquí y después en Bogotá les gustó y allá se hizo un grupo de cacaos que eran los que asesoraban al presidente de esa época. Era muy común que esos giros que usted le daba al lenguaje se convirtieran en secciones con sonidos en el caso del establo de animales, en el tema de las quiebras igual, que de alguna manera también audiblemente era muy atractivo. Le voy a enumerar estas. Por ejemplo, en la sección de noticias del sector textil de las comisiones nosotros llamamos noticias con dedal y aguja. Ajá. Y entonces nos las pedíamos y ahora el nudo de remate. De las construcciones llamamos adobe más, ladrillo menos, las noticias de la construcción. Y cosas de esas. Entonces la gente le gustaba y la hacía animada. Me quedó una inquietud ahorita cuando usted me hablaba de que se hacía amigo de los empresarios. Yo le entiendo más que usted teje una relación de confianza con esos empresarios, pero no es que usted vaya a la casa de ellos o ellos vayan a la suya o sí comparten en el ambiente social. ¿Cómo es esa relación? Mitad y mitad. Unos, es decir, con los que más confianza tenía uno, yo los invitaba a comer aquí frijoles con chicharrón un sábado y venían algunos, no muchos. Hay un paso en el tema de la radio que no hemos tocado y es que usted abrió en Bogotá y estuvo durante unos años también con su hija en la capital de la República. ¿Cómo fue esa experiencia radial en Bogotá con el mismo noticiero? Fue muy buena, pero ¿qué pasó allá? Con el problema fue que los costos empezaron a subir mucho también por el tema del esquema de incremento anual. Entonces llegó un momento en que, a pesar de que nosotros teníamos una oficina y teníamos también sección de televisión y todas esas cosas, no daban. Yo tengo una máxima muy montañera, pero que es muy cierta. El negocio es negocio si es negocio. Usted llega después al periódico El Colombiano y allí empieza a escribir las notas económicas de J. Enrique Ríos, que se vuelve una sección prácticamente obligatoria, no solamente para quienes estuvieran interesados en economía, sino para los periodistas que empezábamos la carrera profesional y obviamente para todos los profesionales. Cuénteme lo más resumidamente que pueda esa experiencia. Esa fue una sección que se hizo durante 8 años, diario, una sesión diaria de notas económicas cortas, aprovechando la gran acogida que yo tenía en el sector empresarial, tenía muchas fuentes, y ese éxito de la columna se convirtió en un problema también porque toda la gente llamaba al colombiano que yo quería hablar conmigo, pero yo no era empleado del colombiano. Yo era un freelance prácticamente allá, es decir, trabajaba por fuera y me pagaban mi cheque al periódico, al noticiero. Entonces eso creó un ambiente exitoso para mí y para el periódico. Pero cuando la gente empezó a decir, no, es que yo quiero hablar es con J para las notas, entonces eso fue creando con los colegas, que yo estimo mucho, el periódico, un ambiente hostil. Y llegó un momento en que era tan exitosa esa columna que los periodistas se quejaron, los redactores del periódico se quejaron ante la dirección y la dirección empezó a buscar qué hacer. Yo andaba en Hong Kong, en Bangkok, cubriendo una asamblea del Fondo Monetario Internacional y tenía, pues, obviamente en el colombiano publicaba una información desde allá, muy exitosa. Entonces me dijeron, un amigo de Junta me llamó y me dijo, hubo Junta y entonces hay un problema, que la sección tuya y las notas tuyas va a ver que te van a proponer esto y esto y esto. Yo, bueno, no, fresco, tranquilo. Entonces yo regresé, me
me demoré un poco y regresé. Y cuando vine, me llamó la directora. Me dijo, Jota, que queremos hablar contigo. Ah, fantástico. No, que mira, que entonces mejor vamos, tal vez es mejor suspender las notas y como eres tan bueno para el análisis, queremos que nos hagas una página de análisis los domingos. Ah, fantástico, estupendo, me fascinaba hacer análisis económico. Y era muy exitoso y muy aceptado y todas esas cosas. Cuando me dijo, bueno, ¿y cuánto nos cobras por esa página? Y no, lo mismo que me están pagando por la sección. Me dice, pero ¿cómo así? Por la sección te pagamos tanto por 26, 27 columnas. Y nos va a cobrar lo mismo. Y yo le digo, doctora, es que en economía hay una ley muy simple, demasiado simple. Y es que si usted me compra un producto, una unidad, le vale un precio, pero si me compra 100, vale otro precio. Pero eso mismo, esa misma era la máxima que usted utilizaba para la venta de pauta publicitaria, ¿o no? No, eso era, la pauta era unas tarifas altas, tal vez muy altas, pero eran muy fijas. Pero entonces la ley de la oferta y la demanda y economía hay cosas muy simples. La gente es que las complica mucho. ¿Cuánto tiempo estuvo usted en el colombiano? ¿Estuvo 8 años? ¿De qué año a qué año? Tuve como el del 80 y pico hasta el 93, 9, 8 años. Yo tenía en el colombiano, cerraba la cosa colombiana con una columnita que llama como cosas que se decían en voz baja. Cuando hicimos esa reunión en el periódico en donde convinimos en que suspendíamos la sección, yo publiqué en esa seccioncita que ya no, esta semana ya terminamos acá, pero nos podrá seguir leyendo en notas confidenciales. Y ahí nació Notas Confidenciales. Que es un servicio que usted creó como exclusivas, como chivas, como usted mismo la llamó, y que se las vendía o se las vende a alumnos de universidades, a empresarios, obviamente a todo el que quiera acercarse a la novedad. Esa historia es bueno contarles, se la voy a resumir. En Londres, mi tutor en Londres era un tipo espectacular, trabajaba en el Financial Times, entonces me dijo, allá existe esto. Y yo le dije, no, no existe, créele usted. ¿Y cómo funciona? Muy sencillo. Es un servicio a un número determinado de suscriptores. Mientras más poquito, mejor. Entonces convinimos que hacíamos un servicio para 100 suscriptores. El misterio era que esos 100 suscriptores pagaban saber más que los demás, porque ahí no se publicaban sino chivas, cosas que nadie más sabía. Entonces la suscripción era muy cara, entre comillas, para lo que era la suscripción en esa época. Entonces la hoja que dirigía un gran amigo mío, Héctor Rincón, publicó una nota que en Medellín había un servicio que era más caro que la suscripción a The Economist. Y explicó un poquito. Entonces yo le dije, hombre, sí, es más caro que The Economist. Vale $1.000.000 en esa época la suscripción a notas confidenciales. ¿Y por qué? Porque es que es una cosa que no está en ningún medio, son cosas que nadie sabe todavía. ¿Y cuál es la diferencia? Entonces, ¿por qué no? Porque es que la diferencia con The Economist es que The Economist no se ocupa de los empresarios y de las empresas antioqueñas. Yo sí, eso es lo que yo cobro. Y un poco después llega la otra faceta suya en televisión. Y en televisión también estuvo un buen tiempo. En televisión estuve por culpa tuya. Estábamos, y es hora de darte el crédito y la gratitud, porque yo nunca pensé que servía para televisión. Entonces llegamos a televisión y creamos las chivas económicas de J. Enrique Rico. Y en Copercol. Contextualicemos un poco a nuestros perceptores en el sentido de que Copercol era la cooperativa de periodistas de Colombia, que era la empresa periodística más importante de la televisión regional por mucho tiempo, y yo tenía la fortuna de gerenciarla. Entonces, como J era el exitoso, le dije, venga para acá. Ese fue un momento interesante, diga usted por qué. Porque entré haciendo
como cuando hicimos el noticiero la primera vez, haciendo una cosa distinta, que no se hacía en televisión. Incluso un gran maestro de todos los periodistas de acá, Alberto López, al tercer día me llamó y me dijo, Jota, la embarraste, eso no es lenguaje de televisión, eso no es para televisión, eso no sirve para televisión. Entonces yo le dije, banano es banano en inglés, en francés, en lo que sea, pero es banano. Entonces el lenguaje de televisión, el lenguaje común y corriente, todas las cosas, eso es lo que la gente necesita escuchar. Pues al poco tiempo se hizo intolerable pues, mantener la cosa ya porque había animadversión, porque la sesión era muy exitosa y apareció Cosmovisión y el encargado del tema ya eras vos otra vez, entonces me llamaste para allá y hicimos otra vez eso con un éxito impresionante, impresionante también, porque siguió y se pasó para Teleantioquia luego de que Cosmovisión, no sé por qué nos pasamos para Teleantioquia, en Teleantioquia ya hicimos la sección ya más. Nunca Teleantioquia ha tenido una sección con más alto rating que la que tuvo con las Chivas Económicas de Jota. ¿Por qué? Porque era solo Chivas. Y segundo, por el lenguaje que se usaba. Allá aparecía una chivita y yo dándole comida y yo decía al final, y hasta aquí las chivas de hoy nos vamos a engordar las de mañana. Y la chivita salía diciendo, Entonces eso le gustaba a todo el mundo. Jota, pero estamos hablando del noticiero económico como que ya hubiera terminado. La verdad es que va a terminar solamente el 30 de noviembre. Lo acaba el deseo, la decisión de J. Enrique Ríos, lo acaba la inanición o lo acaba el COVID. ¿Qué lo acaba? Lo acaban tres cosas distintas, pero sumadas son un solo Dios verdadero. Primero, la crisis económica globalizada, no es solo de Antioquia, ni de Colombia, ni de Latinoamérica, sino que eso es mundial, generada por la pandemia. Punto uno. ¿Eso qué generó? Generó una caída vertical de las pautas publicitarias. Segundo, lo que decía yo al principio, negocio es negocio hasta cuando es negocio. Si no es negocio, no funciona. Llegó un momento en que la pauta estaba generando ya huecos en los pagos de nómina y todas esas cosas. Entonces yo me reuní con mi gente y les dije, no, es que yo estoy pensionado, yo estoy jubilado y estoy tratando de no meterme en el noticiero porque yo me retiré hace 10 años del noticiero. Pero las ventas del noticiero no siguieron funcionando como funcionaban antes. Estaba el noticiero sosteniéndose con la sinergia que traían los anunciantes que yo había dejado. Entonces eso se fue bajando hasta llegó un momento que no era sostenible, no era... Bueno. Y tercero, que fue lo más pesado en esta torta, es que yo tengo 80 años, estoy jubilado, estoy pensionado, tengo 5 hijos muy exitosos y tengo 11 nietos. Y me aficioné a escribir y me aficioné a pueblear y me aficioné a no estresarme y todas esas cosas. Entonces yo dije, no, ¿por qué estoy en estas? Si yo necesito es disfrutar la vida. Es decir, yo tengo 80 años y voy a vivir más de 100. Entonces, con las cosas que me han pasado y los angelitos que yo tengo allá. Pero si me muero mañana, yo estoy contento. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos un estudio de cómo poder cerrar y liquidar. Y vimos que primero había unos compromisos con los anunciadores que había que cumplir. Entonces yo le escribí a los anunciadores, les dije, esta situación no está sostenible, las perspectivas no son buenas, entonces yo pienso trabajar solo hasta el 30 de noviembre. La pauta que ustedes tienen de noviembre para allá, yo estoy pidiéndoles que la podamos cumplir en estos 5 meses, 6 meses. Y han aceptado todos eso. Entonces hay un flujo de caja necesario, suficiente para cerrar y liquidar. Jota, al lado suyo han hecho escuela una serie de colegas que han estado con usted por muchísimo tiempo. Digamos que usted, ¿qué le deja como herencia al periodismo económico de Colombia? Lo más importante es la escuela. La escuela. Yo tengo el convencimiento, y se lo he dicho a mis hijos, que cuando yo me muera, en el ataúd no eche nada. Yo no he visto un entierro con carro de trasteos. Entonces, el conocimiento que yo he adquirido en la universidad de la calle, de la vida,
es mucho, que no se consigue en la universidad virtual, en la universidad general. Entonces yo no quiero quedarme con ninguna de las cosas. Entonces lo que se hacía en el noticiero era eso, enseñarle a los muchachos a distinguir qué es una noticia y cómo se consiguen las chivas. Otra de las cosas que usted le deja al periodismo colombiano son los libros, porque usted lo acaba de decir, se dedicó a escribir. Hablemos muy brevemente de cada uno de sus libros y qué quieren decir y para qué los escribió. ¿Cómo es que se llama el primero de los cacaos? No, antes de los cacaos está uno el que originó el libro de los cacaos, que es este, es Vida Conquistada. Vida Conquistada, que es más un relato personal de su vida. Vida Conquistada es el prólogo de el que va a salir en estos días, que se llama La Universidad de la Vida. Este es cómo fue la infancia, qué pasó en la infancia mía. El segundo libro fue El Kinder de los Cacaos. El Kinder de los Cacaos nació de este primer libro. Porque yo dije, hombre, si yo disfruté tanto contando mi niñez, las vacas gradas serán capaces de contar cómo eran ellos de niños, cómo era la vida de ellos. Entonces, en ese libro se toca la vida personal, solamente, no la empresarial. No, solamente su vida de niños, cómo eran de niños. Y el tercero fue La Lupa, que es un esquema de periodismo de opinión que recoge las notas mías que escribía sobre los temas cercanos. Y ahora usted está preparando otro que se llama... Se llama La Universidad de mi Vida. Que es la segunda parte. Esa es la segunda parte de Vida Conquistada. Y ya hoy terminé, hoy prácticamente estoy terminando de pulir el siguiente, que es el de Crónicas. Se llaman Crónicas de Puebladores, que recoge las experiencias de un grupo de amigos que nacimos a través del paseo a los pueblos, de ir a los pueblos. Rotarios que vamos a los pueblos a ayudar a las escuelitas a instalar filtros o ayudarle a alguna gente que necesita ayuda. Entonces ese libro es espectacular. Jota, esta pregunta no se la han hecho a nadie nunca en la historia de la humanidad. Jamás. Entonces yo se la voy a hacer la primera vez. ¿Por qué quiere que lo recuerden? Primero, porque fui un periodista exitoso sin haber pasado por la universidad, simplemente trabajando con entusiasmo. Aprendiendo en la escuela de la vida cosas que no enseñan en la universidad. Eso es lo más importante. Lo segundo, por los hijos, por los nietos que han tenido un éxito espectacular y eso lo enorgullece a uno mucho. A mí en la universidad me hacían descuento por volumen porque tenía que pagar 4 mensualidades en una misma universidad. Entonces yo dije, hombre, en economía, yo estaba estudiando economía, hay descuento por volumen. ¿Qué descuento me van a hacer? Entonces me hacían descuento por volumen. Entonces, esas cosas. Jota, ¿hay celos, hay envidias en el periodismo que usted haya sentido y con el paso del tiempo, aquellos que lo envidiaron alguna vez vuelven a ser sus amigos y se vuelven sus admiradores o eso no ocurre? No, puede ser, pero yo no los conozco, ¿no? Ni me interesaba conocerlos. Posiblemente sí. El éxito, decía un expresidente muy famoso, el éxito en cualquier actividad produce enemistades, pero tengo bien entendido que a los tontos nadie los odia. Jota, ¿con qué frase se va a despedir el 30 de noviembre? ¿Ya la pensó? No he pensado en ella, pero aparecerá. Yo trabajaré sobre el tema de la gratitud, no solo con los empresarios, sino con los lectores, con la gente que me siguió desde el principio, que vio la evolución que he tenido y que sigo siendo montañero y eso es muy bueno. Muy bien, J. Enrique Ríos. Usted es un decano del periodismo económico colombiano, el periodista más laureado. Nos honra tenerlo en Quién y Qué, que usted sabe es un medio absolutamente digital, un multimedial digital. Muy gratificante tenerlo aquí y por supuesto vamos a leer, ya hemos leído los anteriores y vamos a leer su próximo libro. Que esas enseñanzas que usted haya dejado, que ha dejado a lo largo de 45 años, realmente alienten a muchos a que definitivamente el país hay que conocerlo desde dentro, pero también en el contexto mundial. Usted jamás le tuvo miedo al viaje, jamás le tuvo miedo a desplazarse en ningún lugar del mundo. Y una cosa que me parece muy interesante y con esta cierro, es que nunca fue egoísta con su equipo de trabajo y siempre los llevó, los mandó, los acompañó
a todas esas giras internacionales que a lo largo de 45 años lo llevaron prácticamente a todo el mundo. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, César. En la universidad de mi vida, el libro que se está esperando que termine la pandemia y que las empresas salgan para imprimirlo, van a encontrar ustedes todos los secretos, toda la historia que el periodista quiere conocer y que no enseñan en las universidades. Yo digo en la introducción que la universidad de la vida no termina, que uno se gradúa solo cuando se muere. Ahí está todo. Total de que cualquier cosa que yo agregue ahora los chiveo. Ahí está todo. Lo que sucede es que la universidad suya ha sido superior a cualquiera porque quien lee aprende. J. Enrique Ríos, muchas gracias. Muchas gracias a ti.